Buenas noches, Dios les bendiga, estimados hermanos. Eh, Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Les invitamos para que eh, abramos la Biblia en Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículos 6 en adelante. Isaías 58, 6 en adelante, hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor así: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres de tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Gloria sea al Señor. Bueno, esta palabra en Isaías capítulo 58, versículos 6 al 11, dice claramente acerca de manifestar nuestro amor a las personas que están en necesidad, a las personas muchas veces que viven en pobreza, que aún muchas veces están aguantando hambre y tiene una inmensa cantidad de promesas. Dice la palabra que si lo hacemos, que si compartimos nuestro pan con el hambriento, cuando no nos escondemos de nuestro hermano, sino le tendemos la mano para ayudarlo, dice la palabra que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. También dice que la gloria del Señor Jehová, la gloria de Jehová será tu retaguardia, que invocarás y te oirá Jehová, y que clamarás y Dios dirá: heme aquí. Entonces, qué hermosas promesas que el Señor nos da. Y también dice que Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, sanará tus huesos. Gloria sea al Señor. Pero esto es, digamos, promesas para el alma generosa, para el creyente generoso, para el hombre o mujer que son en sí un instrumento de misericordia de Dios, o sea, un canal de la misericordia de Dios para bendecir al que está en aflicción, en necesidad. Entonces, esto es algo que agrada a Dios y que Dios tiene muchas promesas de bendición para el que lo hace. Bueno, esto tiene relación con el tema que tenemos para esta noche, que es la fe apostólica proyectada en lo socioeconómico, ¿sí? Y vamos a ver este tema entonces, la fe apostólica proyectada en lo socioeconómico. Bien, vamos a orar primeramente dándole gracias al Señor por este día, por la vida, por la salud, por el sustento que a diario viene a nuestra mesa, por la paz que el Señor nos brinda, por la tranquilidad y paz también que nos brinda el Señor. Así que nosotros como
creyentes en Dios debemos de tener vidas completamente descansadas. Tener nuestra confianza puesta en Dios y de Él recibimos precisamente el sustento, el apoyo, el pastoreo, y le damos gracias al Señor por esto. Padre, estamos agradecidos contigo porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos has concedido venir a ti, Padre, a través de tu Santo Hijo Jesús. Padre, sabemos que en tu inmenso amor tú nos diste a Jesucristo, tu Hijo, para que muriera por nosotros y así podernos reconciliar contigo a través de su sangre preciosa. Bendito Dios, estamos agradecidos porque ahora que hemos creído en Cristo, hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ahora, Señor, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, también tu presencia ha venido a morar en nosotros. Tenemos tu presencia, Padre, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho que seamos una habitación para ti. Y, Señor, tenemos tu presencia en nosotros. Gracias, Padre, porque tú obras a través de nuestra vida. Sí, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por la vida, por la salud, por el alimento que pones cada día en nuestra mesa. Gracias por la paz, Señor. Gracias por la seguridad que tenemos en ti y por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, dar testimonio de Cristo, quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, quien nos hizo libres de la potestad del diablo. Y, Señor, gracias, porque ahora estamos bajo tu cobertura, bajo tu abrigo, y ningún mal nos alcanzará, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Esta vida cristiana es exactamente eso, una vida. Eso fue lo que el ángel, cuando sacó a los apóstoles de la cárcel, les manifestó. Les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo las palabras de esta vida. Una vida de comunión con Dios, una vida de confianza en Él, una vida en la cual vemos la mano del Señor manifestada siempre con nosotros, haciéndonos bien, dándonos seguridad y paz. Gracias al Señor. Bien, proyección de la fe apostólica en lo socioeconómico. Entonces, primero ellos atendieron a las necesidades de las personas, de los creyentes. Lo vemos en Hechos 4, 32 al 35, que dos apóstoles atendieron a las necesidades de las personas, de los nuevos creyentes. Vamos a leerlo aquí en la palabra. Bueno, ellos estaban siguiendo las instrucciones del Señor, obedeciendo el mandato del Señor Jesús de compartir los bienes con otras personas, de apoyarles en sus necesidades. Entonces ellos lo hicieron. Hechos 4, 32 al 35 dice la palabra que nos habla de la vida de los primeros creyentes. Dice 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces dice que eran de un corazón y un alma. O sea, tenían una unidad perfecta, un amor extraordinario unos por otros y compartían lo que tenían. Dice la palabra que ninguno decía que ser suyo propio nada de lo que poseía. Ellos decían, bueno, todo lo que el Señor me ha dado también es para compartirlo con ustedes. Y esa fue la vida de los primeros creyentes y lo que enseñaron y practicaron. Entonces dice que aún Bernabé, que era uno de los 12 apóstoles, que tenía una propiedad, la vendió y trajo el precio de la heredad
y la puso a los pies de los apóstoles para que fuera repartida entre los necesitados. Bien, así que había ese desprendimiento de las cosas materiales y procuraban que cada hermano estuviese bien. Bien, también dice la palabra en Mateo 19:21. Mateo 19:21. Vamos a ir a la enseñanza que notemos que los apóstoles practicaron lo que el Señor les enseñó. O sea, esto que ellos hacían fue mandato del Señor. Y ellos obedecían lo que habían aprendido de su maestro. Entonces, Mateo 19:21 dice que cuando vino un hombre joven y rico, quería seguir a Jesús. Y una de las condiciones que el Señor le dijo para que le siguiera es que vendiera todo lo que tenía y que lo repartiera a los pobres y luego viniese y le siguiese. O sea, debía este joven de demostrarle al Señor Jesús que le amaba por encima de todas sus riquezas. Pero la experiencia de este joven fue amarga porque amaba más sus riquezas que al Señor y por lo tanto se alejó con tristeza del Señor Jesús. Dice aquí la palabra, eso está en Mateo capítulo 19:20. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que es imposible, sino que difícilmente. Es decir, cuando creemos en Cristo, seamos ricos o pobres, nuestro amor debe ser primeramente hacia Dios, por encima de las mismas riquezas o de las mismas dificultades que tengamos. Debemos mostrar nuestro amor al Señor. Entonces, los discípulos aprendieron del Señor Jesús directamente esta palabra. Y bueno, este relato está prácticamente en todos los evangelios y por lo tanto nos muestra que todos tenían presente esta enseñanza del Señor y la practicaban en la iglesia primitiva. Así que muchos vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían para que fuera repartido entre los pobres. También, luego en 1 Corintios 9, 8 al 14, 1 Corintios 9, 8 al 14, se nos habla de una ofrenda que se recogía con el fin de ayudar a los pobres que habían en Jerusalén. Hermanos pobres en Jerusalén, porque vino un tiempo de hambre que estaba profetizada. Entonces se presentó ese tiempo de hambre en la ciudad de Jerusalén y las ciudades que estaban en Macedonia, en Acaya, en otros lugares decidieron bendecir a los creyentes en Jerusalén. Por lo tanto, recogieron una ofrenda abundante y la enviaron para suplir las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Eso está eso está en Corintios. 1 Corintios 9, bueno, habla de los... Bueno, antes de pasar a este tema de 1 Corintios 9, vamos a buscar otra cita que tengo. Bueno, fue que me adelanté un poquito aquí, pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces,
En 1 Corintios 9, del 8 al 14 dice la palabra, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, 1 Corintios 9, 8. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Bueno, así que dice la Escritura aquí que, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas desagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que es parte de la enseñanza y de fundamento apostólicos el sustentar a quienes trabajan en la obra del Señor, a los pastores, a aquellos que están ministrados, están entregados al ministerio, algunos en enseñanza, otros en servicios dentro de la congregación, otros quizás están enteramente dedicados a servirle al Señor con la música, pero el Señor dice que el que trabaja en el ministerio viva del ministerio. Eso también es algo que está netamente claro aquí en la palabra del Señor, y desde el Antiguo Testamento también Dios estableció una tribu, la tribu de Leví, para que sirviera a Dios, y esa tribu no trabajaba en lo material, estaba dedicada enteramente a velar por las cosas del santuario y velar por ministrar delante del Señor y ministrar delante del pueblo. Por lo tanto, ellos vivían era de las ofrendas y diezmos que presentaba el pueblo de Israel. Y bueno, ese mismo pensamiento continúa en la iglesia primitiva, y aquí está expresado, que los que sirven al altar del altar participan. Bueno, ellos tuvieron en cuenta precisamente eso. Pero en Santiago 2, 14 al 16, la Biblia nos enseña acerca de que debe haber en cada creyente una manifestación de su fe, también amando a los hermanos, pero en una forma no de palabras, sino de hecho, ayudándoles con cosas materiales. Dice la palabra en Santiago 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, aquí la palabra entonces está en Santiago, está haciendo énfasis a los creyentes de no escondernos de los hermanos que tienen necesidades. Por el contrario, aunque el hermano no esté manifestando necesidad, porque muchos hermanos pues no están diciéndole a todo el mundo la situación que viven. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos ver que ese hermano perdió el trabajo, que está pasando una dificultad, y entonces el Espíritu Santo nos mueve para poder contribuir con él, con una ofrenda, un mercado, y eso es parte del cristianismo. Debemos hacerlo, y hacerlo con amor.
Bueno, eso se enseñó en la iglesia primitiva y se practicó. Recuerden ustedes también que los discípulos siempre estaban pendientes de los pobres. Bueno, veamos también 2 de Tesalonicenses 3:10, 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice la palabra del Señor 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, también ellos hicieron distinción entre los que necesitaban en verdad una ayuda y los que podían trabajar y eran holgazanes y querían depender de la ayuda de los hermanos. Entonces está claramente aquí el mandamiento: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿sí? Pero la iglesia sí debe velar por aquellos que en un momento dado o no pueden trabajar o han perdido su trabajo o están pasando una situación difícil. La iglesia, los hermanos, los creyentes debemos tender nuestra mano y manifestar la misericordia del Señor a través de nosotros, ayudándoles, no solamente orando por ellos, sino manifestándonos con un mercado, con una ofrenda. Y eso es la vivencia del Evangelio. Bueno, cuando la gente, los familiares muchas veces se dan cuenta de que la iglesia les ha tendido la mano a sus propios familiares y que ellos no lo han hecho, pues algunos se van a sentir avergonzados, pero al mismo tiempo van a considerar que ciertamente en la iglesia se está viviendo el amor de Dios. Segundo, los apóstoles distinguieron o diferenciaron lo espiritual y lo social, ¿sí? Entonces el Señor nos ha llamado a tener una diferencia entre lo espiritual y lo social, es decir, que debemos organizarnos para hacer ambas cosas, ¿sí? No podemos nosotros dedicarnos solamente a lo social cuando tenemos un llamamiento a predicar la palabra. Y en Hechos capítulo 6 encontramos nosotros que los apóstoles hicieron una clara diferencia en el tiempo y en la dedicación que ellos tenían para servir a los creyentes. La principal prioridad del apóstol era preparar la palabra y estar orando por los creyentes. Pero los apóstoles, dice aquí la palabra, que estaban dedicados también a atender a las necesidades de la gente, sirviendo a las mesas, y estaban descuidando el ministerio de la palabra y la oración. Bueno, dice Hechos 6, 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Notemos lo siguiente, dice, eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, diariamente se distribuía alimentos, mercados, aún dinero, ropa, a la gente que estaba en necesidad, ¿sí? Entonces dice la Escritura que los discípulos convocaron a la multitud de los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ambas cosas debían de hacerse bien. Los apóstoles debían de estar dedicados a preparar la palabra, a orar delante del Señor, a tener esa comunión con el Espíritu Santo y para poder ministrar delante del Señor y delante del pueblo. Entonces, pero también la iglesia no podía descuidar esta labor de misericordia, de atender a los necesitados. Por lo tanto, se nombraron a 7 hermanos
llenos del Espíritu Santo y de fe, para que hicieran este oficio. Bueno, eso es, digamos, estamos viendo la proyección de la Iglesia Apostólica en lo socioeconómico. Entonces ellos atendieron esas necesidades económicas de las personas. Pasemos en tercer lugar, aprendieron a dar y a depender de Dios, ¿sí? Ellos aprendieron a dar, pero también aprendieron a depender de Dios. Es decir, siempre que se da también con fe y en obediencia a la palabra y sabiendo que Dios es recompensador del generoso. Entonces, en 2 Corintios 8, encontramos nosotros los versículos 1 al 4, 2 Corintios 8, encontramos que se estaba recogiendo una ofrenda para ayudar a los hermanos que les mencioné anteriormente, que estaban en Jerusalén y que estaban pasando hambre porque había venido hambre a la ciudad. Entonces un tiempo de hambre que fue profetizada llegó y entonces pues muchos hermanos estaban en necesidad. 2 Corintios 8, 1 al 4 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sí? Entonces las iglesias de Acaya, aunque no tenían mucha solvencia económica, sin embargo, ellos quisieron dar aún más allá de sus fuerzas. O sea, ellos se privaron de muchas cosas con el fin de proveer una buena ofrenda para los hermanos que estaban en pobreza en la ciudad de Jerusalén. Veamos también respecto a esto los versículos 14 y 15. Dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces, versículos 20 y 21 también dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Bueno, debe haber responsabilidad en las ofrendas que se reciben, precisamente para también atender a las necesidades de las personas. Y cuando las ofrendas van con un destino especial, pues ese destino debe cumplirse, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, envía una ofrenda para ser entregada a personas pobres, pues nosotros debemos de tener cuidado de que esa ofrenda llegue exactamente a las personas que están en necesidad, ¿sí? Hace poco una hermana precisamente me llamó y me envió una ofrenda para que pudiera ayudar a algunas personas. Y con esta ofrenda nosotros pudimos enviársela a unos pastores que sabemos que estaban en necesidad. Luego llegó otra ofrenda y pudimos auxiliar también a otra familia. Y así y otra ofrenda también la pudimos enviar a personas que están dedicadas al ministerio, pero que por este tiempo pues no han podido salir a su ministerio y por lo tanto no han podido recibir ingresos
de los hermanos en diferentes congregaciones. Y el Señor puso en nosotros pues el enviar estas ofrendas que hemos recibido para ayudarles. Eso es una bendición poder bendecir a otros hermanos compartiendo, y es parte de la fe cristiana el hacerlo. Notemos en Romanos 15, versículos 25 al 27. Romanos, capítulo 15, versículos 25 al 27, dice la palabra así. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces notemos que los apóstoles, los creyentes de Macedonia y Acaya, ellos tuvieron un razonamiento hermoso. Dijeron, nosotros somos deudores a los creyentes de Jerusalén, porque ellos nos han compartido la palabra, hicieron esfuerzos para que el evangelio llegara a nosotros, así que nosotros nos sentimos deudores con ellos. Ellos nos participaron de los bienes espirituales, así que nosotros tenemos en este momento un deseo de participarles de lo material, porque están pasando necesidad. Bueno, ese fue un bonito pensamiento de los hermanos de Acaya y de Macedonia para con los hermanos de Jerusalén. En Filipenses 4, 15 al 20, Filipenses 4, dice la palabra del Señor, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de mi tribulación, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, notemos el apóstol Pablo, él se desplazaba a diferentes lugares. En algunas oportunidades él trabajaba haciendo carpas y se sustentaba a sí mismo, pero en otras ocasiones pues no tenía el tiempo para trabajar en lo material. Así que él dice aquí que cuando no estaba recibiendo ninguna ofrenda, ninguna ayuda de parte de las demás iglesias, los de Macedonia les enviaron, especialmente la iglesia en Filipos, le envió repetidamente ayuda para sustentarle en el ministerio, para que nada le faltara. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Notemos que las ofrendas que se dan apoyando un ministerio, a un pastor, a un evangelista, esas ofrendas son una ofrenda agradable, son de grato olor delante del Señor. Así que hay que hacerlo con amor y de Dios vamos a recibir precisamente recompensa. Ahora dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando somos generosos, Dios
se va a encargar de también ser generoso con nosotros y ayudarnos en tiempo de necesidad. No nos va a faltar. Por eso aquí está la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero notemos que esta promesa es una promesa para gente generosa. Si quizás de pronto no, algunos creyentes no se han dado cuenta y quieren siempre que Dios les prospere, les bendiga y se saben esta promesa de memoria. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo dicen con gozo, con alegría. Pero si se examinaran cuántas veces ellos han sido generosos y han sido instrumentos de misericordia para bendecir a otros, de pronto se dan cuenta de que en esto han fallado. Pero esta es una promesa que puede reclamar todo aquel que haya sido generoso también, bendiciendo a otros y en especialmente sustentando a aquellos que están dedicados al ministerio. En este tiempo, precisamente, debemos ser fieles en sustentar a nuestros pastores, en sustentar a quienes están dedicados a los ministerios y hacerles llegar una ofrenda, porque precisamente el que está dedicado al Evangelio debe vivir del Evangelio. Y si las puertas de las iglesias están cerradas, pues muchos pastores van a estar también van a estar, pues, muchas veces las entradas de las iglesias pues van a disminuir grandemente y algunos van a pasar necesidad. Por lo tanto, pero también es cierto que si la iglesia ha sido una iglesia generosa, una iglesia que ha tenido presente el ayudar a los pobres, créame que siempre Dios va a cuidar de que ingrese dinero, así esté las puertas de la iglesia cerrada, van a venir ofrendas que van a sustentar el ministerio, porque Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Entonces le damos gracias al Señor por esto. Hay una parábola en Lucas capítulo 13 al 21. Lucas capítulo 13 al 21. Es acerca de la parábola de un hombre rico, un hombre rico. Y dice la palabra aquí, Lucas 12, 13 al 21. Dice, se titula El rico insensato, ¿sí? Y créanme que esta es una parábola que se aplica en estos días, que recobra es muy notoria en este tiempo, porque en este tiempo tenemos gente que se hizo castillos en el aire, que se ha hecho en rascacielos, que han edificado torres de Babel. Y no solamente hombres, sino naciones enteras se han ufanado de sus economías crecientes y hicieron castillos en el aire, porque ciertamente aún con recursos prestados han edificado grandes proyectos que hoy día están completamente detenidos y las personas no saben qué hacer porque entraron en una crisis económica. Entonces, vemos economías que venían creciendo en una forma acelerada y que parecía que nunca se iban a detener de crecimiento. Pero llegó este pequeño microbio, este pequeño virus y detuvo toda la economía de las naciones. Entonces, hay muchas naciones que ahora mismo están en unas situaciones terribles y personas que invirtieron su dinero y aún se endeudaron pensando en que iban a recibir grandes dividendos, no se esperaban que viniera una situación de la noche a la mañana como la que ha pasado y entonces ahora no saben qué hacer. Pero dice la palabra aquí, el rico insensato.
Dice Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces mire qué tremenda parábola da el Señor Jesús. Pero hay una frase iniciando antes de esta parábola, es la frase que dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay muchos que se están equivocando pensando que la vida consiste en acumular riquezas, en conseguir bienes, en hacer inversiones, en tener grandes posesiones. Bueno, y muchos en estos tiempos de recesión, que no ha sido la primera vez, han quedado en la bancarrota. Muchos que se ufanaban de sus posesiones, pues realmente no las tenían, porque esas posesiones estaban hipotecadas y no les pertenecían a ellos. Eso pasó con muchos en los Estados Unidos, mucha gente que tenía sus casas de millones de dólares, cientos de miles de dólares, pero no les pertenecían. Y cuando vino la recesión en el 2008, pues muchos no pudieron continuar pagando esas hipotecas y el banco recogió recogió esas casas, porque quienes tenían el título de propiedad no eran estas personas, sino el banco. Recogió vehículos, recogió bienes. Entonces, notemos que es efímero realmente poner la mirada en las riquezas. Hay que confiar en Dios, ¿sí? Y esta parábola que el Señor da es algo que es extremadamente sabio. Dice que hay gente que hace esto, que dedica toda su vida y aún sacrifica aún el bienestar de su familia, que sacrifican aún su propio bienestar, luchando y luchando por conseguir riquezas, y no descansan. Y llega el momento en que viene una situación como esta, es una ola negativa en lo económico que les arrebata todo. ¿Y de qué sirvió tanto esfuerzo? ¿Sí? Entonces dice el Señor que eso es una actitud necia. Necio. Dice: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Otros el Señor les dirá: necio, todo eso que has soñado y acumulado y que has venido poniendo todo tu corazón y tu alma en eso, te será arrebatado de un momento a otro, ¿sí? Entonces, eso está pasando con tremendas economías de naciones enteras que hoy día, a causa de este virus, han entrado en una recesión económica, y muchísima gente está perdiendo su trabajo. Pero los cristianos no debemos mantener nuestra confianza en las riquezas. Y si se pierden, exactamente, debemos mantener nuestra confianza en Dios, porque Él tiene el poder para levantarnos y aún darnos aún el doble de lo que hayamos perdido.
pero siempre el corazón no debe estar en la riqueza, sino en Dios. Ahora, muchas veces, pues lo que pasa es con las riquezas, es que son riquezas también injustas, ¿sí? Porque son riquezas que se han conseguido con el sudor de obreros a quienes no se les ha pagado su salario, o también que se les ha pagado salarios de miseria y se han valido de ellos para acrecentar sus bienes. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de estas personas? La palabra en Santiago. Dice Santiago capítulo 5, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y exactamente, ahorita muchos ricos están aullando y llorando por la miseria que ha venido sobre sus vidas. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Entonces mucha gente se ha hecho rica explotando a los pobres. Y no es raro que en tiempos como estos queden en la miseria. Bueno, en cuanto a este asunto de poner la mirada en las riquezas, ya terminamos aquí con el Salmo 73. Me encanta una porción del Salmo 73 que habla precisamente del asunto de las riquezas y de la forma que mucha gente se ufana de lo que tiene, ¿sí? Y se enorgullecen y miran con menosprecio a los que no tienen. Pero dice la palabra del Señor que el salmista David, o el salmista aquí en el Salmo 73, miró el fin de algunas de estas personas que ponen su mirada enteramente en las riquezas y se llenan de orgullo y no reconocen a Dios. Y dice el Salmo 73, versículo 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿El fin de quiénes? De los ricos que se enorgullecen de sus riquezas y menosprecian a los demás. Entonces el Señor le mostró el fin de ellos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. ¿Sí? Entonces mire que nadie, con las experiencias que hemos venido teniendo de las recesiones, nadie en este tiempo está seguro de conservar sus riquezas, de conservar lo que tiene. Así que no hay que poner el corazón en las riquezas, sino en Dios. En Dios estamos seguros. Y sabe que el que tiene su corazón puesto en Dios, le pasa dice la Escritura, que Dios había acercado a Job y a todos sus bienes y a todo lo que poseía, le había acercado Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Job era un hombre que tenía temor del Señor y lo tuvo siempre en su corazón. Y aunque lo perdió todo, el Señor le restauró el doble, ¿sí? Bueno, entonces los versículos que quiero mencionarles es del Salmo 73, este versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿sí?
Ahora, cuando nosotros no deseamos nada en la tierra, nuestro corazón está desprendido en sí de lo material en sí. Sin embargo, Dios nos da también lo material, nos bendice con cosas materiales, pero no debemos poner el corazón en ellas. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, versículo 26, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sí? La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Bueno, qué tremendo mensaje que el Señor nos brinda a través de la fe apostólica, de los evangelios. Entonces, y el Antiguo Testamento nos revela también el pensamiento de Dios. Ya leímos allá en Isaías 58 acerca de que a Dios le agrada que nosotros compartamos nuestro pan con el hambriento. Bueno, es una tremenda enseñanza. No pongamos el corazón en las riquezas, porque las riquezas son efímeras. No os hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor, donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Y bueno, gloria sea al Señor por esta palabra. Esto es parte de la fe apostólica, pensamiento, el pensamiento de ser compasivos y misericordiosos con el pobre, con el necesitado. Eso es parte de la fe apostólica, es parte de la enseñanza del Señor Jesús. Entonces hay que vivirla, hay que continuar viviendo esto y compartir con los necesitados. Bueno, gloria sea al Señor, y en este tiempo en que mucha gente ha perdido su trabajo y ahí sabemos que hay gente necesitada, pues es una buena oportunidad de sembrar ahí y de luego cosechar, porque el que al pobre da, a Dios presta y se lo devolverá multiplicado. Démosle gracias al Señor porque es una bendición. Mire, yo veo que la bendición más grande, o una de las bendiciones tan grandes que tenemos en el Evangelio, en ser hijos de Dios, en tener nuestra confianza en Cristo, es que nuestro corazón no está pegado en lo material, sino en Dios, y nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, en Él confiamos y en Él descansamos, y es una bendición grande, extraordinaria. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has concedido, conocer este aspecto de la fe apostólica relacionado con lo socioeconómico, con esas relaciones de afecto entre unos y otros, sin distinción de clases, Señor, sin tener prejuicios contra nadie, y también con ese corazón sincero para compartir de lo que tú nos has concedido. Padre Celestial, gracias, porque esto es algo hermoso, saber, Señor, que en este tiempo también a nivel internacional, Señor, se han levantado organizaciones cristianas que siempre que hay terremotos, inundaciones, que hay catástrofes, que hay tornados, que hay huracanes que destruyen, que dejan mucha gente en pobreza, estas organizaciones cristianas están siempre allí presentes en todos esos momentos y en esos lugares para ayudar, para brindar un plato de comida, para brindar unas prendas, para poner una carpa, para brindar una atención médica y medicina, Señor. Padre, muchas gracias, porque ciertamente hay muchas organizaciones que están haciendo esto, y también gracias por cada congregación que de las ofrendas, de los diezmos, tiene un programa de asistencia a personas pobres dentro de la misma comunidad, dentro de la iglesia, pero también de asistencia a personas que
son marginadas, personas que están en necesidad, que viven en extrema pobreza. Gracias, Padre, porque estas iglesias, estas congregaciones han venido haciendo, viviendo el Evangelio de la fe apostólica que nos invita a compartir con el pobre, de velar por el necesitado, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Señor de los cielos. Y Padre, tu palabra nos ha enseñado en esta noche que el que ha sido bendecido en abundancia, de esa abundancia debe compartir con el que padece necesidad, Padre, porque entonces tú le vas a recompensar aún mucho más, Señor, porque tu palabra lo dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os será medido. Gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Y si usted, estimado amigo, estimado persona que escucha este mensaje, no tienes a Cristo en el corazón, pues yo te digo que eres la persona más pobre del mundo. Porque si una persona tiene todo el mundo, pero no tiene a Dios, es el más pobre de la tierra. Pero el que tiene a Dios es el más rico, lo tiene todo. Gracias al Señor. Así que le invito para que recibas a Cristo en tu corazón. Todos necesitamos venir a Dios, y en especial en estos tiempos donde hay mucha zozobra y entonces necesitamos tener paz en el corazón, venir a Dios y estar seguros en Él. Así que yo te invito para que abras tu corazón e invites a Cristo a entrar a tu vida. Repite conmigo esta oración, dígalo con todo el corazón. Padre Santo, yo te doy gracias porque en esta noche has hablado a mi corazón. Yo te necesito, Señor. Yo necesito que mi corazón sea cambiado, porque he puesto mi mirada solamente en lo material y he descuidado lo espiritual. Pero hoy reflexiono, Señor, de que nada me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma. Yo me acerco a ti, Señor Jesús. Te pido que me perdonen mis pecados y que, Señor de los cielos, vengas a morar en mi corazón. Yo te recibo, Señor. Y quiero ponerte en primer lugar en mi vida. No las riquezas, no las cosas materiales en primer lugar, sino tú, bendito Cristo. Tú eres mi Señor y mi Dios. Y te doy gracias, Señor, porque creo que ahora mismo entras en mi corazón y tengo tu presencia desde ahora en adelante. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre que me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque, Señor, tu sacrificio en la cruz me ha hecho libre ahora mismo, en este instante, de esa naturaleza pecaminosa que me dominaba, y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces quiero también saludar a los hermanos y orar también. Orar para que los hermanos que han perdido sus empleos, sus trabajos, pues no desmayen, tengan la fe que Dios les sustenta, que Dios les envía su ayuda, que Dios aún en medio de esta situación en que mucha gente ha venido perdiendo el empleo, van a ser llamados a trabajar. Sí, porque así es. Solamente basta con creer y poner en Dios la confianza y créame que así es. Entonces, como dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. No vas a ser desamparado ni tu descendencia va a experimentar hambre. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios, porque has sido justificado delante de Dios en la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Bueno, entonces saludo aquí a los hermanos que se han conectado con nosotros y un saludo también para los que no se han conectado todavía, pero lo harán más tarde. Entonces les saludamos a las familias, también a los que no se reportan
aquí mandando mensajes o algo, pero que están en sintonía, también les saludamos, ¿sí? Entonces, sabemos que hay muchos que ven estos mensajes no en directo, sino posteriormente los ponen y los ven más tardecito, y cuando ya tienen un tiempo de más descanso, entonces dedican el tiempo para escuchar la palabra y lo hacen con mucha reverencia y atención, y entonces les bendecimos en el nombre de Jesús. Bien, saludamos aquí, aparece ya dentro de los hermanos que se han reportado, aquí encontramos primeramente a Neptalí Gijón. Gloria a Dios, hermosa palabra, saludos desde Oaxaca, México. Buenos saludos también para los hermanos en Oaxaca que están conectados. En México, allí también en la Ciudad de México tenemos una hermana aquí de Sogamoso, que también se conecta y escucha los mensajes. Ella es Alejandra, le saludamos entonces, le bendecimos. Saludamos a Gladys Pérez Vera. Ella dice: yo declaro que mi socorro es el Señor y mi sustento y mi provisión. Todo Dios me lo ha dado, gracias Señor, amén. Así es, yo soy testigo de que Dios durante muchos años ha velado por nuestra hermana Gladys Pérez y por sus hijas y su hijo. Bueno, saludamos a Martica Cárdenas. Ponemos nuestra mirada solo a Dios, no a las riquezas, porque Dios es más que una riqueza. Bueno, no estoy predicando tampoco en el sentido de que nosotros tengamos una mala información. No, Dios quiere nuestra prosperidad. Dios quiere bendecirnos en abundancia. Y es bueno, es bonito, y a mí me gusta y me alegra cuando los hermanos prosperan y Dios les concede bienes, apartamentos, carros, y dicen: pastor, yo quiero que usted le demos gracias a Dios por esta bendición. Y eso es bonito, y esas son bendiciones de Dios, y vienen a nuestra vida, porque Dios desea nuestro bien y nuestra prosperidad. Lo único es que no, dice, si aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas, mantengan su corazón puesto siempre en Dios. Bueno, también Fabio Rodríguez, les saludamos. Dice: hola familia pastoral. El Shaddai los bendiga y los proteja. Bueno, el gran Shaddai. Gloria a Dios. Es uno de los nombres del Señor. Rosmarina Montoya. Amén. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Así es. Esa es parte del mensaje. Mariana Yive Velandia. Esa promesa es tan real para mí, lo que dice el Salmo 121. Bueno, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? También saludamos a Carolina Bernal, que saluda a todos, dice: un abrazo para todos. Saludamos a María Isabel Montoya Ovalle. Estoy escuchando la palabra de Dios. Bueno, bendecida, bienaventurados los que oyen la palabra del Señor. Entonces, Gladys Rodríguez también le saludamos. Paola Suesca, así es, dice: bendiciones. Mariana Yive Velandia. Pastor, buenas noches, para pedirle oración por mi nieto, Michael, que Dios le guarde. Se va para Medellín. Bueno, en el nombre de Jesús, que sea bendecido, prosperado y guardado su nieto allí en Medellín. Gloria sea al Señor. También saludamos a Mariluz Carreño. Entonces, que Dios me le bendiga. A Hilda Perdomo Coronado. Saludamos también a Esperanza Martínez, a Leila Ramírez Carranza, a su
esposo, sus hijas, Dios les bendiga. A Trinidad Celes Rincón con su esposo y su familia, a Nubia Betancourt también, a Marta Hernández allí en Yopal, a Blanca Rodríguez, que Dios me le bendiga, también a Álvaro Barragán. Él escribe: gracias pastor por la palabra, bendiciones, buenas noches. Luz Amanda Hernández Holguín, buenas noches hermanos, bendiciones. Bueno, aquí se me corrió la... ¿no? Bueno, ya volvió a salir los avisos. María Isabel Moreno Rojas, les saludamos también y qué bueno que estén en sintonía aquí. Estamos orando para que Dios bendiga allí a su hija, a su hijo allí en Leticia y a su nuera, y ciertamente Dios le está bendiciendo allí. Bueno, saludamos también a, bueno, hay unos que están repetidos. Bueno, a todos los hermanos que se han conectado y que no han enviado aviso, pero sabemos que están conectados, y a los que se van a conectar después, un saludo de bendición. Entonces, nos despedimos, que una feliz noche, que todos pasen una buena noche. Oramos para que Dios les dé tranquilidad y paz, que si hay alguien que está intranquilo, en el nombre de Jesús hablamos paz a sus emociones, a su corazón, a sus pensamientos, en el nombre de Jesús.